Y una de las cosas que todavía nosotros podemos ver por todas partes es una enorme cantidad de ídolos. Y aunque muchos hoy pueden ver esas estatuas y símbolos como logros artísticos, en los días de Pablo no eran obras de arte. Los paganos adoraban esos ídolos. Los paganos les rendían tributo, celebraban rituales en su honor. Ellos confiaban en esos ídolos. Y cuando caminamos por las calles de Éfeso con esa perspectiva en mente, comenzamos a ver las cosas con otros ojos, porque nos damos cuenta de que detrás de esas ruinas de piedra estamos viendo en realidad un testimonio de la ruina humana. ¿Cómo es posible que una persona racional, pensante, pueda llegar a creer que una estatua de mármol hecha con sus propias manos pueda ser digna de su adoración y de su confianza? Ellos hacen sus ídolos, como dice el profeta Isaías, y luego los adoran como si fueran dioses de verdad. Eso es completamente absurdo. Sin embargo, mis hermanos, como yo espero demostrar en esta mañana, la idolatría tiene muy poco que ver con estatuas y con cuadros y con un grupo de paganos ignorantes postrados ante sus ídolos. Este asunto se trata más bien del corazón. Este es un asunto del corazón. El ser humano después de la caída es idólatra por naturaleza. A nuestros niños no tenemos que enseñarlos a ser idólatras. Eso no se aprende en la escuela, en preprimario. Ellos vienen con eso de fábrica. Dice Calvino que nosotros somos una fábrica de ídolos. Una fábrica de ídolos. Todos nosotros fuimos creados para adorar. Nosotros somos adoradores. Nadie no es adorador. Nosotros todos somos adoradores. Si no adoramos al Dios vivo y verdadero, inevitablemente buscaremos sustitutos. Chesterton, el famoso periodista y escritor inglés del siglo XIX, él decía: cuando dejamos de adorar a Dios, no nos quedamos sin adorar nada, comenzamos a adorar cualquier cosa. Cualquier cosa. Y ese es el tema que yo quisiera considerar con ustedes en esta mañana, continuando lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas acerca de la santificación del creyente. La semana pasada nosotros decíamos que ese proceso de santificación avanza en la misma medida en que contemplamos con admiración la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 que al contemplar su gloria nosotros somos transformados de gloria en la misma imagen del Señor. Porque todo el mundo termina siendo moldeado por el objeto de su adoración. Poco a poco tú te conviertes en lo que adoras. Si fijas tus ojos de la fe en el Señor Jesucristo como el objeto de tu adoración, vas a parecerte cada vez más y más a Él. Eso es lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios 3:18. Pero mis hermanos, ese proceso no será sin lucha debido a los ídolos que tenemos en el corazón. Los ídolos que nos empujan, que nos seducen a quitar nuestros ojos de Cristo para buscar en otras cosas lo que solo se encuentra en Él. De manera que si no somos capaces de identificar esos ídolos del corazón y luchar eficazmente contra ellos, escuchen bien, mis hermanos, no importa cuánto deseemos crecer en santidad, no importa cuánto deseemos parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, nuestros deseos serán frustrados. Terminaremos frustrados. De ahí la advertencia del apóstol Juan al concluir su primera carta, escrita, por cierto, a un grupo de creyentes que precisamente vivían en la ciudad de Éfeso. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Este es el texto que yo quiero tomar como punto de partida para mi sermón de esta mañana. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 y 21. Dice el apóstol Juan: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, o como dice la Reina Valera del 60, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos.
Esta carta de Juan fue escrita con el propósito de producir certidumbre en el corazón de estos creyentes, afianzándolos en aquellas verdades del evangelio en las que ellos habían creído, verdades que ellos conocían. Es por eso que el versículo 20 comienza con la palabra sabemos. Nosotros sabemos eso, si somos creyentes. Nadie puede llegar a ser un verdadero cristiano, un cristiano genuino, a menos que crea que Jesucristo es el verdadero Dios, a menos que crea que la vida eterna solo se encuentra en Él. Pero es precisamente en ese contexto que encontramos la exhortación del versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Nosotros sabemos que estamos en el verdadero. Nosotros sabemos que hemos creído en el verdadero Dios. Nosotros sabemos que solo en Jesucristo está la vida eterna. Si tú eres un verdadero cristiano, tú sabes eso. Pero aún así, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Aún aquellos que han creído en Cristo tienen que mantenerse en pie de guerra contra los ídolos del corazón. Eso es básicamente lo que Juan nos está advirtiendo aquí. Por supuesto, es imposible pelear contra un enemigo que nosotros no conocemos. Así que permítanme detenerme a definir cuidadosamente en qué consiste la idolatría. Esa va a ser la mayor parte de mi mensaje en esta mañana. ¿En qué consiste la idolatría? Porque es muy probable que en esta mañana, aquí en este lugar, haya muchos idólatras que no saben que lo son. ¿Qué es la idolatría? En un libro titulado Traición al Evangelio, escrito por Brad Bickney, encontramos esta breve y sencilla definición. Un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que captura nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos más que a Dios. Y ahí está la frase clave de esta definición. Más que a Dios. Puede ser que se trate de algo bueno en sí mismo, pero si lo deseas más que a Dios, ya se ha convertido en un ídolo. El problema no está en desear cosas. Nosotros no somos budistas. Los budistas dicen debemos alcanzar el nirvana. Y ese es un estado en que ya tú no deseas nada. Y hacen un montón de cosas para llegar a ese estado nirvanesco. Pero hermanos, nosotros no somos budistas. Dios ha puesto en nuestro corazón, nosotros fuimos creados a su imagen, nosotros fuimos creados para desear cosas. El hecho de desear algo no es pecaminoso en sí misma. Pero si haces de ese deseo el asunto central de tu pensamiento, el asunto central de tus conversaciones, cuando el hecho de no tener eso que tú deseas te produce descontento, te produce irritación, te produce ansiedad, ya es un ídolo. Ya es un ídolo. Porque eso es un indicativo de que Dios no es suficiente para ti. Tú quieres a Dios y a algo más. El ídolo suplanta a Dios, sustituye a Dios, a tal punto que puede llevarte, oye bien hermano, lo increíble que es este pecado. El ídolo puede llevarte a acercarte a Dios, pero solo para usarlo como un simple instrumento que te provea tu deseo idolátrico. Tú estás buscando a Dios, pero no como un fin en sí mismo. Dios es un medio para lograr un fin, y el fin es tu deseo idolátrico. Eso es lo que dice Santiago en el capítulo 4 de su carta. Santiago capítulo 4 versículos 1 al 3. Fácilmente nosotros podemos decir, bueno, Santiago está hablando allí acerca de la oración, pero yo creo que Santiago está hablando de algo más. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras, los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, y por eso cometéis homicidio. Y no necesariamente es que tú tomes una pistola y le pegues un tiro en la cabeza a alguien. No, el homicidio se comete en el corazón. Y dime si nunca tú has deseado que una persona desaparezca del mapa. Cometéis homicidio, sois envidiosos, dice Santiago, y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, y pedís y no recibís
porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Este pasaje trata con un problema muy común en la vida de los creyentes, las oraciones no contestadas. Pedimos algo en oración, pero Dios no parece estar escuchando, a pesar de que lo que estamos pidiendo es algo que nos parece bueno y apropiado. Yo quiero aterrizar este mensaje lo más que pueda. Imagínense a un esposo pidiendo en oración que su esposa sea más sumisa, que su esposa sea más respetuosa. O imagínense a una esposa pidiendo a Dios que obre en el corazón de su marido para que su amor por ella, aunque sea, crezca un poquito más, como para parecerse más al amor de Cristo por su iglesia. ¿Hay algún problema con estas peticiones? No. No, ambos están pidiendo por algo que es conforme a la voluntad expresa de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, Pablo dice: esposas, estad sujetas a vuestros maridos, como la iglesia está sujeta a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y luego en el versículo 33 del capítulo 5, Pablo dice: por lo demás, mujeres, respeten a sus maridos, maridos, amen a sus mujeres. Así que este hombre y esta mujer están orando a Dios por algo que es bíblico. Pero todo sigue igual. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, una de las cosas que pudieran estar pasando es que Dios esté trabajando en la vida de estos esposos, ayudándoles a ver si alguna de esas cosas que ellos desean, que son buenas y legítimas, se han convertido en un ídolo que lo está desplazando a él del centro de sus corazones. Eso que tú deseas, que es bíblico, que es bueno, que es legítimo, ¿está desplazando a Dios del centro de tus afectos? Sí, es cierto que la Biblia manda a la mujer que respete a su marido. Pero mi amado, esposos que están aquí en esta mañana, tan pronto conviertes ese mandamiento en algo que tú necesitas para ser feliz, eso ya se convirtió en un ídolo. Y Dios está más interesado en destruir tus altares que en hacerte sentir cómodo. Cuando un esposo hace del respeto un ídolo, se vuelve hipersensible, se vuelve irritable ante todo lo que no parezca encajar con sus expectativas de lo que es una mujer respetuosa. Y terminan convirtiéndose en una especie de policía del respeto y la sumisión. Y lo mismo ocurre con la esposa que hace un ídolo del amor de su marido. Mientras él le ponga atención, ella sentirá que todo marcha bien en su vida. Pero si en algún momento, por alguna razón, el esposo se vuelve distante, el esposo se vuelve distraído, todo se desmorona dentro del corazón de esta mujer. De hecho, hermanas, yo creo que una de las razones por la que muchas esposas, no todas, no quiero generalizar aquí, pero yo creo que esa es una de las razones por la que muchas esposas viven afanadas con la ropa, viven afanadas con la figura, con la dieta, viven afanadas con el gimnasio. Esa es la ofrenda que ellas sacrifican delante del altar que ellas han levantado en su corazón con tal de retener a sus maridos en este mundo tan competitivo. ¿Está mal hacer dieta? No. ¿Está mal ir al gimnasio? No. Pero si eso se ha convertido en algo tan importante para ti que tú llegas a sacrificar otras cosas, incluyendo tu comunión con Dios, tú eres un idólatra. Tú eres una idólatra. Mis hermanos, eso es idolatría. Eso es una violación del primer mandamiento de la ley moral de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y me llama mucho la atención el hecho de que Dios haya escrito con su propio dedo en las tablas de piedra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Oíste esa frase? ¿Tú sabes lo que eso significa? Que todo lo que tú deseas más que a Él es un altar idolátrico que tú has colocado en la misma cara de Dios para serle infiel. O sea, tú eres como un marido que pone la foto de su amante en la cabecera de su cama nupcial. No tendrás dioses ajenos
delante de mí. Es como decirle a Dios: sí, yo sé que tú creaste los cielos y la tierra. Sí, yo sé que tú sostienes todas las cosas con la palabra de su poder, pero francamente tú no me satisfaces por completo. Dios, yo necesito algo más. Mis hermanos, ese es el razonamiento irracional que está detrás de todo acto idolátrico, aunque ningún creyente se atreva a expresarlo de esa forma. Esto es serio, hermanos. Esto es serio. Pero como Dios ama a los suyos con un amor eterno, Él no nos deja seguir sin freno tras los impulsos idolátricos de nuestro corazón. Nos llama al arrepentimiento. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo en la carta que vimos hace 2 semanas atrás, la carta que Él le envía a la iglesia en Éfeso. Sí, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Yo sé que tú no puedes soportar a los malos. Tu confesión de fe está perfecta. Tú eres muy buena iglesia doctrinalmente hablando, pero yo tengo una cosa contra ti. Tú has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Hermanos, eso es sencillamente increíble. El Rey de los cielos, el Rey del universo, tuvo que escribirle una carta a un grupo de creyentes por lo que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, para decirles: vuélvanse a mí como al principio, cuando todas estas cosas del mundo palidecían en vuestros ojos al compararlos conmigo. Vuélvanse a mí, mis hermanos. Esto es sobrecogedor. Estas palabras en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 son como un eco de las palabras de Dios en Jeremías capítulo 2, llamando a su pueblo al arrepentimiento. Dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo, oigan esto, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Yo recuerdo eso, dice Dios. Es como si le estuviera diciendo a su pueblo: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Dice en el versículo 5: ¿cuál fue la injusticia que vuestros padres hallaron en mí para que se alejaran de mí? ¿Qué fue lo que yo hice mal? Por supuesto, hermanos, no hay nada decepcionante en Dios. No hay nada en Él, nada en su carácter, nada en sus atributos que opaque en lo más mínimo el brillo de su gloria. Él es perfectamente santo, Él es perfectamente justo, Él es perfectamente bueno, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es inmutable, Él es infinitamente compasivo, Él es infinitamente paciente, Él es infinitamente misericordioso, tan compasivo y tan misericordioso que envió a su propio Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser su esposa, para reconciliarnos con Él, sin pasar por alto su justicia. Y ahora tiene que enviar a un profeta a decir: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, porque en ningún otro lugar van a encontrar un mejor marido. Y de paso, por favor, que nadie se imagine aquí a Dios como un monarca inseguro que está suplicando a sus criaturas que lo alaben para poder afianzar su autoestima. En estos días oí una frase que me revolvió el estómago. Una persona le decía a otra: yo no puedo creer en un Dios que tiene más necesidades que yo y que está todo el tiempo diciéndole a la gente: alábenme, alábenme, alábenme. De verdad, me revolvió el estómago. No, mis hermanos, nuestro Dios es autosuficiente. Él no nos necesita en lo absoluto. Él no necesita tu alabanza, pero Él nos ama y Él sabe que no hay nada, nada, nada en todo el universo, absolutamente nada que pueda satisfacer plenamente los anhelos más profundos de nuestro corazón aparte de Él. Él lo sabe. Es por eso que en ese mismo capítulo de Jeremías 2, más adelante, Dios
en palabras muy dramáticas, revela la insensatez de su pueblo. Espantaos, oh cielos, por esto, y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Qué ironía. Qué ironía. Aquí nosotros tenemos a un grupo de personas alejándose de una fuente de la que brota el agua a borbotones. Ellos solo tienen que ir con el balde y llenar el balde una y otra vez para saciar su sed. Pero ellos han decidido irse al lado opuesto a cavar una cisterna. Una locura. Es una locura. Y para colmo de males, son tan malos constructores que las cisternas que han hecho están agrietadas. Y no retienen el agua, no pueden retener el agua. Es por eso que el idólatra nunca está satisfecho. Mi hermana, otra vez, déjame decirte esto. Si tú crees que tú vas a retener a tu marido que está atrapado mirando a otras mujeres en el mundo o atrapado por la pornografía, si tú crees que tú vas a retener a tu marido haciendo dieta o vistiendo sexy, estás equivocada. Ese ídolo no se satisface con nada. Absolutamente con nada. Lo que hoy te da alegría, si querías ese carro nuevo del año. Ay, ese olor a piel. Wow. Nuevecito, aceleras y ¡wow! Se mete en 100 kilómetros por hora en 5 segundos. Créeme, lo que hoy te anima tanto, mañana te va a aburrir. Ese novio, esa novia despampanante. Créeme, eso va a pasar. Esa burbuja va a pasar. Oigan lo que dice Pablo, describiendo a los paganos que no conocen a Dios. Y estoy leyendo aquí de la Nueva Versión Internacional. Él dice: han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No se sacian. La versión en inglés dice: son indulgentes con toda clase de impureza, con un continuo deseo por más. Es una sanguijuela, dice Proverbios. No se sacia. Porque Dios puso en el corazón del hombre un apetito por él que solo él puede satisfacer. Por eso alguien decía, me encanta esto, alguien decía: Dios es el oxígeno de la vida. Dios es el oxígeno de la vida. Sin él nadie puede vivir realmente. Pero el idólatra prefiere sumergirse en el océano de su existencia con un tanque de oxígeno en la espalda, tratando de ver cómo se puede vivir sin Dios. Claro, por un tiempo parece respirar bien, pero el tanque tiene un límite. El problema es que cuando se agota el oxígeno, el idólatra no se vuelve a Dios. El idólatra piensa que tal vez necesita un mejor tanque, o que tal vez necesita tener más tanques. Y en eso se le va la vida, cambiando de altares de vez en cuando, tratando de encontrar el ídolo correcto. Pero gracias al Señor que Él abre los ojos de muchos, y estamos aquí sentados muchos, para que abran sus ojos, abandonen su idolatría y se vuelvan a Él en arrepentimiento y fe. Eso es lo que ocurre con la verdadera conversión. Así es como Pablo lo explica en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Él está escribiendo a estos hermanos y dice: la verdad es que vuestra fe en Dios se ha divulgado en todo el mundo, de tal manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira
venidera. Eso es la conversión. Os convertisteis de los ídolos a Dios. Mi amigo, el que no ha pasado por ese proceso de conversión se está engañando a sí mismo si él cree que va camino al cielo. Eso es un autoengaño. Y no es que los creyentes no podamos disfrutar de aquellas cosas legítimas que Dios creó para nuestro deleite y para nuestro beneficio. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17, Pablo dice: Timoteo, a los ricos de este siglo mándales que no sean altivos, diles que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, pero el creyente que ha sido verdaderamente regenerado, el creyente que se ha convertido de los ídolos a Dios, se mantiene en pie de guerra para que ninguna de esas cosas que son legítimamente disfrutables vuelvan a suplantar a Dios en nuestros afectos, vuelvan a suplantar a Dios en nuestra devoción. Porque el pecado todavía mora en nosotros, mis hermanos, actuando encubiertamente a través de nuestros deseos para llevarnos de vuelta a la adoración de aquellos ídolos que dejamos atrás. El pecado todavía mora en nosotros. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3 versículo 5, Pablo menciona una lista de pecados que son inconsistentes, incoherentes con la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo: fornicación, impureza, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La avaricia, que es idolatría. Pablo está revelando aquí la verdadera naturaleza de ese pecado para que nosotros lo veamos tal cual es. Nosotros podemos decir: oh sí, la fornicación, eso es muy malo. Pablo dice: ¿qué es la avaricia? Porque la avaricia es idolatría. La avaricia no es otra cosa que desear algo tan intensamente que ya Dios no es suficiente. Es cuando nosotros llegamos a la conclusión de que seríamos más felices si tan solo tuviéramos un mejor sueldo, si tan solo tuviéramos mejor salud, si tan solo tuviéramos un mejor marido, una mejor esposa, si tan solo tuviera un mejor carro, si tan solo, pon ahí lo que tú quieras. Pero ahora escuchen esto, y aquí está la clave del asunto. Esa avaricia no solo es en sí misma pecaminosa, sino que todos los pecados que nosotros cometemos a diario surgen de esos deseos idolátricos del corazón. Tan pronto Dios deja de ser suficiente, estaremos dispuestos a violar su ley moral con tal de obtener eso que hemos llegado a creer que necesitamos, porque ya Dios no es suficiente. Déjenme ver si podemos visualizarlo de esta manera. Piensen en una rueda de bicicleta. El eje central es el ídolo. Los rayos son los pecados particulares que nosotros cometemos cada día. Si pudiéramos rastrear cada uno de esos pecados hasta su origen, veremos que todos están conectados con ese eje central, con los ídolos del corazón. Es por eso, mis hermanos, que la lucha contra el pecado no va a ser victoriosa. No vamos a tener victoria en nuestra lucha contra el pecado a menos que identifiquemos los ídolos del corazón que están operando encubiertamente a través de nuestros deseos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que la idolatría va mucho más allá que la adoración de estatuas y de cuadros, y de que esta es una lucha muy compleja, que tú no vas a poder pelear en tus propias fuerzas. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que el principal enemigo de tu vida cristiana eres tú. ¿Sí oíste bien? El principal enemigo de tu vida cristiana eres tú. Sí, es verdad que el diablo tiene muchas cosas en este mundo que son tentadoras. Él nos tienta desde afuera, pero la verdadera guerra se está peleando en tu interior.
Porque surgen de tus deseos. A través de tus deseos. De hecho, mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, si tú no eres creyente, déjame decirte algo. Esa es la razón por la que tú crees que eres libre cuando pecas. El impío cree que él es libre y él cree que él es libre porque siempre él hace lo que le da la gana. Lo que él no sabe es que el pecado lo controla completamente de tal manera que todo lo que le da la gana es querer pecar. Así que tú eres un esclavo. Tú eres un esclavo que cree ser libre. Porque el pecado obra a través de nuestros deseos. Tú vas a decir, yo hice eso porque quise hacerlo. Y es verdad que tú lo hiciste porque tú querías hacerlo. Porque el pecado que mora en ti actuó a través de tus deseos para que tú quisieras eso. ¿Cómo podemos entonces luchar eficazmente contra los ídolos del corazón? Bueno, eso es lo que yo quiero responder en el tiempo que nos resta. Y de entrada, es importante saber que esta no es una lucha de un día. O sea, no creas que tú dijiste, oh wow, ya identifiqué este ídolo, muerto, le corté la cabeza de raíz. No, esta no es una lucha de un día, es una lucha de toda la vida. Es una lucha que no terminará de este lado del cielo. Es por eso que Juan nos dice en nuestro texto, hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, manténganse alertas, manténganse vigilantes para poder luchar contra ellos en vez de consentirlos. Y mi hermano querido, esta es una lucha que nadie puede pelear por ti. Nadie. Es una lucha que nunca tú puedes abandonar. Pablo lo dice de esta forma en 1 Corintios 10:14, pero es la misma idea. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Y lo dice en el contexto del uso de la libertad cristiana. Hace unas semanas predicamos que el que hace tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que alguien le colgara una piedra de molino de asno y lo hundieran en el fondo del mar. Saben, hermanos, que una de las razones por la que muchos creyentes hacen tropezar a otros es porque no están dispuestos a dejar de disfrutar de algo que es legítimo, aunque eso afecte la vida espiritual de otros. Es de eso que Pablo está hablando en 1 Corintios 8, 9 y 10. Ese es el contexto. Así que lo que Pablo nos está diciendo aquí, eso es idolatría, porque nuestro amor a Cristo y nuestro amor por su iglesia debe ser mayor, debe estar por encima de nuestro amor por esas cosas legítimas que disfrutamos si están afectando la vida espiritual de otros. Así que en vez de consentir esos deseos, Pablo dice, huyan de ellos. Amados míos, huid de la idolatría. Así que lo primero que debemos hacer es identificar nuestros ídolos. Identificar nuestros ídolos. Mi hermano, apropiate de la oración del salmista en el Salmo 139. Examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Pídele a Dios en oración que te ayude a examinar con objetividad tu propio corazón. Y eso toma tiempo. Eso toma tiempo. Sí, deja el Facebook, deja el chat, deja esas cosas. Esto toma tiempo. Esta es una generación superficial, porque estamos distraídos con un montón de cosas. Deja eso y examínate a ti mismo. Eso toma tiempo, es un ejercicio incómodo, es un ejercicio que en ocasiones es doloroso, pero es necesario. Examina tu corazón. Mi hermano, ¿cuáles son los deseos que están controlando tus pensamientos? ¿Cuáles son los deseos que están controlando tus conversaciones? De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor en Mateo capítulo 12, versículo 34. ¿En qué tú sueñas cuando tú sueñas despierto? Aún te preguntaría, ¿cuáles son las cosas por las que tú oras más a menudo? ¿Cuáles son esas cosas? Mi hermano, ¿tú estás dispuesto a pecar para obtener eso que tú deseas? Incluyendo violar el día del Señor.
y no congregarte con su pueblo cuando Él ha prometido descender del cielo y venir y estar con nosotros ese día? Tú estás dispuesto a pecar por eso. Tú estás dispuesto a pecar para retener eso que tú deseas tanto, que tú no quieres perder. Mi hermano, ¿hay algún área en tu vida en la que se te está haciendo difícil someterte al señorío de Jesucristo? Una cosa es decir con nuestros labios que Jesús es el Señor. Otra muy diferente es estar dispuesto a someter tu voluntad a la suya, sobre todo cuando aquellas cosas que Él desea no son las que tú deseas. ¿Hay alguna cosa aparte de Dios que te haga sentir seguro? Una cuenta de banco, un seguro en dólares. ¿Hay alguna cosa que tú creas necesitar aparte de Dios para ser feliz? Para que tu vida tenga propósito, para que tu vida valga la pena, para que tu vida tenga significado. Tú puedes identificarte de verdad, de corazón, con las palabras de Asaf en el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Sí, yo sé que eso es una lucha y que hay un montón de cosas aquí en la tierra que llaman nuestra atención. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás orando intencionalmente para que tu deseo por Él esté por encima de tus deseos de cualquier otra cosa? ¿Tú estás orando por eso? ¿Cuáles son tus temores? O las cosas que te causan ansiedad. ¿Cuáles son las cosas que te irritan? Que te producen descontento. Porque déjame decirte que todas esas cosas, los temores, la ansiedad, la irritación, el descontento, son alarmas, funcionan como una alarma del alma para ayudarnos a ver que nuestros deseos por algunas cosas se están saliendo de control. Tú no te irritas por lo que no te importa. Otra pregunta. Yo le dije que era un ejercicio incómodo, ¿verdad? ¿Por qué tú haces lo que tú haces? ¿Qué es lo que te motiva? Y aún me refiero a cosas buenas. O sea, ¿por qué tú tratas de ser una buena madre? ¿Por qué tú tratas de ser una buena esposa? ¿Es para tener un buen departamento de publicidad? O sea, tú quieres que la gente te vea y diga, no, definitivamente es una madre, una estrella. Eso es lo que tú quieres. ¿Cuál es tu motivación? De hecho, ¿cuál es tu motivación para servir en la iglesia? ¿Saben, hermano, que uno puede servir en la iglesia por una motivación pecaminosa, idolátrica? Yo quiero que la gente piense bien de mí, que yo soy espiritual. Yo quiero que la gente vea que yo estoy en la cosa. ¿Por qué tú haces lo que tú haces? Y déjame decirte, de este lado del cielo, las motivaciones santas se mezclan con las pecaminosas, pero estamos luchando. Tú estás luchando. ¿Ustedes creen que es fácil para un predicador pararse aquí cada domingo y saber que hay más de 1000 pares de ojos mirándolo? Hermanos, el púlpito es peligroso. El ministerio es peligroso. ¿Qué debemos hacer? ¿Dejar de predicar? No, predicar y seguir peleando con nuestro propio corazón. ¿Por qué tú haces lo que tú haces? Quizá podamos resumir todas estas preguntas en una sola pregunta. Mi hermano, ¿hay alguna cosa, alguna actividad, alguna persona que esté eclipsando a Cristo en tu vida? ¿Hay alguna cosa que esté eclipsando a Cristo? ¿Hay alguna cosa que te está manteniendo tan distraído, tan distraída, que tú estás perdiendo de vista
la gloria, la majestad, la hermosura de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque recuerda lo que veíamos ayer, la semana pasada, es contemplando su gloria que nosotros estamos siendo transformados de gloria en la misma imagen, mi hermano, que está eclipsando a Cristo en tu vida. Ahora, no basta con identificar nuestros ídolos. Ese es el primer paso. Ahora debemos estar dispuestos a darles la espalda y volvernos a Dios. En otras palabras, debemos arrepentirnos y creer. Arrepentirnos, lo mismo que hiciste cuando te convertiste. Esta es una vida, la vida cristiana, de arrepentimiento y fe. Esto no es una sola vez. Arrepentirnos y creer, actuar en consecuencia con esa verdad que Juan dice en su carta, que nosotros sabemos que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Juan dice, tú y yo que somos cristianos sabemos eso. El asunto es actuar en consecuencia. Mis hermanos, no debemos dar la vida por sentado, ni dejar de disfrutar el presente, porque estamos a la espera de un tiempo más preciso, más propicio en el futuro. Cuando llegue el fin de semana, hay gente que vive para el fin de semana. Cuando lleguen las vacaciones, cuando por fin me pueda retirar. No debemos desperdiciar la vida de ese modo, dice Salomón. Sobre todo tomando en consideración que la dulzura de la luz no durará para siempre, y que la juventud se va más rápido de lo que te imaginas. Versículo 9. Alegra tu joven en tu juventud. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Esto no es un consejo, esto no es una sugerencia, es una orden. La historia humana concluye en un tribunal. Dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Mi amigo, no hay reencarnación, no hay karma. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y en esa misma carta, en Hebreos capítulo 4 versículo 13, dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. En ese juicio Dios no va a necesitar a un fiscal acusador, no va a necesitar testigos, porque Él conoce tu vida hasta en el más ínfimo detalle. Mi amigo, algún día habrá justicia en el mundo. Algún día habrá justicia en el mundo. Porque en el tribunal de Dios cada cual recibirá lo que justamente merece, ni más ni menos. Esa es una realidad que todos debemos considerar seriamente. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Pero Salomón sabe que los jóvenes enfrentan muchas tentaciones y que tienen la tendencia a vivir el momento. Vivir el momento, sin pensar seriamente en las consecuencias de sus acciones. Mis hermanos, eso es una realidad. Muchos jóvenes, no estoy hablando de todos los jóvenes, pero muchos jóvenes tienden a pensar mayormente en sí mismos. Y esperan que todos los demás organicen sus vidas de acuerdo a sus horarios, a sus gustos, a sus deseos. Gastan su dinero sin pensar. Van dejando detrás una estela de desorden que otros deben recoger. Y yo no me estoy refiriendo simplemente a una habitación desordenada, yo me estoy refiriendo a una vida de desorden que tiene consecuencias. Constantemente escuchamos a muchos jóvenes reafirmar sus derechos a vivir como a ellos les parezca más convenientes. Es mi vida. ¿Han oído eso? Es mi vida. Es mi vida, dice la muchacha adolescente que decide tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con el novio adolescente, pero cuando salga embarazada, ¿saben quiénes van a sufrir las consecuencias? Muy probablemente los padres cuya autoridad fue pasada por alto y que muy probablemente ahora van a tener que ocuparse de ese bebé. Y por supuesto, la criatura recién nacida que no tiene la culpa de haber nacido en esas circunstancias. No es tu vida, porque tus acciones afectan a otros.
Así que sí, joven, alégrate en tu juventud. Alégrate en tu juventud. Pero no olvides que la vida loca tiene consecuencias. Y no solo aquí y ahora, sino por toda la eternidad. Esa es la conclusión a la que Salomón llega al final de este libro y que estudiaremos la semana próxima, si el Señor lo permite. Salomón concluye Eclesiastés diciendo: el fin de todo el discurso oído es este. Esta es mi conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La buena noticia es que fue para eso que Cristo vino al mundo. Para morir en lugar del pecador en la cruz del Calvario y reconciliarnos con Dios por medio de la fe y del arrepentimiento. Si la historia humana concluye en un tribunal y nadie podrá escapar en aquel día del veredicto de culpabilidad emitido por ese juez del universo que todo lo sabe. Nadie podrá evadir ese veredicto, pero ya Cristo pagó por los pecados de todos aquellos que Él vino a salvar. Y ahora ofrece en el Evangelio perdonarnos de pura gracia por medio de la fe. Déjame ilustrarte lo que esto significa con un ejemplo que usó recientemente uno de nuestros pastores recién estrenados. Imagínate que todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, fueran escritos en un documento de Word, en Times New Roman 8, y a 2 columnas, páginas y páginas y páginas, pecados. Cuando tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿sabes lo que hace Dios? Le da delete, borrado para siempre. Ya Él nunca más va a tomar esas cosas en cuenta. Y lo que es todavía más extraordinario, no solamente deja tu cuenta en cero. Si alguien pagara toda tu deuda que tú tienes con una institución bancaria, ya no tienes deudas, pero no tienes nada en el banco. No, eso no fue lo que hizo Dios. Lo que es todavía más extraordinario es que después que Él perdona todos tus pecados, después que Él le da delete a ese documento, pone en tu cuenta la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que Dios te hace a ti merecedor de todo lo que Cristo merece. Al que no conoció pecado, por nosotros a Él Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice Pablo en 2 Corintios 5:21. ¿Y sabes lo que va a suceder cuando el cielo emita a tu favor ese veredicto de inocencia sobre la base de la obra que Cristo llevó a cabo con su vida y con su muerte? ¿Sabes lo que va a suceder cuando tú escuches? No es que vas a escuchar una voz, pero vas a saber por fe que todos tus pecados han sido perdonados, que por primera vez experimentarás la paz y el descanso de una conciencia libre de culpa, y solo entonces podrás comenzar a disfrutar la vida tal como la vida fue diseñada para ser disfrutada, sin una conciencia acusadora, sin una conciencia culpable, en perfecta paz con Dios. Así que, joven, alégrate en tu juventud. Alégrate en tu juventud. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Goza del presente, pero con la vista puesta en la eternidad. Que en vez de ser un estorbo para disfrutar tu vida, estarás mejor equipado para conocer el verdadero deleite y la verdadera satisfacción. Pero Salomón nos enseña también en este pasaje que para poder disfrutar realmente de la etapa transitoria de la juventud, debemos evitar a toda costa aquellas cosas que son dañinas para el alma y para el cuerpo. Debemos evitar a toda costa aquellas cosas que son dañinas para el alma y para el cuerpo. Versículo 10 del capítulo 11. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La palabra que se traduce aquí como enojo en nuestras Biblias parece referirse
a todo aquello que tiende a agitar el alma, a llenarnos de ira y de ansiedad. Así como los jóvenes suelen tener más energía y suelen ser más vitales, así también muchas veces son más propensos a la irritación, a la impaciencia, sobre todo cuando no entienden por qué sus padres les dicen que no, cuando las cosas no salen como ellos quieren o en el tiempo en que lo quieren. No te irrites, dice Salomón. No le des lugar a la envidia, no le des lugar al descontento. No caigas, joven, en la trampa de la autoconmiseración. Ay de mí, es que mis padres no me entienden. Si yo hubiera nacido en la casa de fulano, que le da más libertad que a mí. Salomón dice, quita el enojo de tu corazón. No caigas en esa trampa. No dejes que el temor te domine. Y evita a toda costa enredarte en un estilo de vida pecaminoso y destructivo que a la corta o a la larga te pasará factura. Joven, escúchame bien. A la corta o a la larga te pasará factura. La vida loca tiene consecuencias. No dejes que esas cosas te roben la oportunidad de disfrutar tus años de juventud que pasan tan rápidamente. Es lo que Salomón nos está diciendo aquí. No dejen que ese estilo de vida te robe la oportunidad de disfrutar tu juventud. Mira, joven, yo sé por experiencia que ahora la vejez te parece que está muy lejos. Pero créeme que antes de lo que te imaginas, te vas a dar cuenta que ya no puedes hacer las mismas cosas que tú hacías antes sin que el cuerpo ponga resistencia. La primavera de la vida es vanidad, dice Salomón, es transitoria. Y es interesante que esa expresión, la primavera de la vida, en hebreo literalmente es la negrura del cabello es vanidad. La negrura del cabello es vanidad. Aquellos que me conocen saben que durante mi adolescencia yo tenía mucho cabello. Muy largo y muy negro. Ahora tengo muy pocos y cada vez más canosos. Y si me lo preguntan a mí, les diré que ese tiempo pasó demasiado rápido. Parece que fue ayer. Decía Lord Byron que hay una sola desgracia en la vida y es no tener siempre 25 años. El problema es que el paso del tiempo no se detiene en ningún punto de nuestro desarrollo. El paso del tiempo no se detiene. Como decía Rodriguito, la vida sigue su agitado curso. Y no importa lo que tú hagas, tú puedes hacerte toda la cirugía que tú quieras, usar todas las cremas que tú quieras. Tú tienes la edad que tú tienes. Y si a ti te parece que no, tu cuerpo se va a encargar de recordártelo. Y eso nos lleva de la mano a la última enseñanza de este pasaje, en la que voy ya a quedarme en el resto de este sermón, y que puede ser la más chocante para algunos. Porque muchos de nosotros tenemos una imagen mental de Dios. Una imagen mental de Dios que nos dice que la mejor manera de poder disfrutar realmente la vida es mantenernos lo más lejos posible de Él. Esa fue la imagen mental que que Satanás le vendió a Eva, como vimos esta mañana en la clase de escuela dominical, en el huerto del Edén. Una imagen distorsionada de Dios. Sin embargo, Salomón nos enseña en Eclesiastés capítulo 12 que si queremos realmente disfrutar la vida, debemos acordarnos de nuestro Creador antes de que sea demasiado tarde. Si queremos realmente disfrutar la vida, debemos acordarnos de nuestro Creador antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que Salomón está haciendo aquí?
Él está exhortando a los jóvenes a acordarse de su Creador temprano en la vida, no para que puedan envejecer y morir con dignidad, sino para que realmente puedan gozar la vida. Dios no es necesario únicamente para envejecer con dignidad. Lo que Salomón está diciendo allí es que nosotros no podremos disfrutar realmente la vida a menos que nos acordemos de nuestro Creador antes de que lleguen esos días malos. Y no olviden que por un tiempo Salomón vivió la vida loca. Salomón se apartó de Dios, vivió una vida muy intensa y muy mundana. Salomón experimentó en una sola vida lo que a algunos hombres les tomaría 2 o 3 vidas para poder vivirlo. Tuvo riquezas, inteligencia, placeres, posesiones, diversión, mujeres. Tuvo un harén de 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y al final se dio cuenta que sacar a Dios de la ecuación solo trae miseria y frustración. Miseria y frustración. Vanidad de vanidades, dice en la introducción de Eclesiastés. Todo es vanidad. Cuando Salomón sacó balance de todas las cosas que él tuvo la oportunidad de experimentar en ese tiempo en que Dios dejó de ser relevante para él, el resultado final fue menos que nada. Vanidad de vanidades. Alguien decía que la vida es como una escuela. El problema es que muchas veces no sabemos cuáles son las lecciones que la vida quiere enseñarnos hasta que fallamos el examen. Ese es el problema. Fallamos el examen y ahí que aprendemos. Salomón no quiere que los jóvenes tengan que desperdiciar la vida de ese modo para luego llegar a la conclusión que él llegó. No cometan la misma locura que yo cometí, dice Salomón. Acuérdense de su Creador en los días de vuestra juventud, cuando todavía tengan por delante una vida que vivir para Él. Yo me convertí al Señor casi a los 18 años. El Señor me llamó muy pronto a servirle. Ya a los 22 estaba casado y en el ministerio. Yo no lamento ni un solo día de esos años, excepto no haberlo conocido antes. Acuérdate de tu Creador. Y esta palabra acordarse no hace referencia al simple hecho de traer algo a la memoria. Esa no es la idea. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 1 versículo 19 que Dios se acordó de Ana. Y la idea no es que Dios de repente dijo: ay, ¿verdad que Ana no tiene hijo? No, lo que el texto quiere enseñarnos es que Dios en ese momento específico decidió actuar en favor de Ana. Eso es lo que es acordarse, decidir hacer algo. Y Ana salió embarazada. De manera que acordarnos del Creador implica tomar la iniciativa de actuar, implica tomar la iniciativa de vivir para Él, o como dice un comentarista, es dejar a un lado toda pretensión de autosuficiencia y comprometernos por entero con nuestro Señor y Dios. Y Salomón nos da en el texto 2 razones muy poderosas para hacer eso. La primera es que Él es tu Creador. La primera es que Él es tu Creador. Salomón no dice simplemente acuérdate de Dios. Él dice acuérdate de tu Creador. Mis hermanos, ¿acaso no es una completa arrogancia y el colmo de la necedad que la criatura llegue a pensar que la mejor manera de vivir la vida es mantenerse lo más lejos posible de aquel que lo creó? Denle mente. O sea, la mejor manera de vivir la vida, según algunos, es mantenerte lo más lejos posible de aquel que te creó, aquel que sostiene tu vida.